Hola, hola. Estamos esperando a que Erika se conecte. El día de hoy vamos a hablar sobre orgasmo femenino. Ahorita en unos momentitos más empezamos. Es un tema súper relevante el de orgasmo femenino, que no solamente nos atañe a las mujeres, sino también a los hombres. Y hoy vamos a descubrir cómo. Ustedes van a ser también parte de nuestros primeros diálogos del CEDOFEM aquí en Instagram. Parece que ya se conectó Erika, que es la educadora sexual con quien vamos a platicar el día de hoy. Hola Erika, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Greta? Muy bien, muy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Feliz de Muchas poder gracias. conectar y de hablar de pues, un tema tan importante. Claro, ¿no? Y un tema también, o sea, igual de importante, igual como de difícil a veces, ¿no? Difícil en el tema de hablarlo, porque creo que en general para las mujeres a veces es difícil de hablar de sexualidad o de empoderarnos de nuestro cuerpo o tomarlo como nuestro o disfrutarlo. O incluso fíjate que estaba buscando datos científicos el día de ayer y hoy y me sorprendí al darme cuenta que estamos en 2020 y que todavía faltan un montón de investigaciones y de datos sobre el placer y la anatomía de las mujeres. Y de verdad me pareció una cosa súper impactante que no hubiera suficiente información. Ya se van agregando más personas al en vivo. Muchísimas gracias a todas y todas las personas que están aquí viéndonos. Como les comentaba, ustedes van a ser parte de nuestros primeros diálogos del CEDOFEM, ahora en Instagram. Queremos seguir tocando estos temas que ya platicamos en Facebook, pero de una forma, de una manera quizá un poco más informal y también tratar otro tipo de temas, ¿no? Que son igual de interesantes. Me acompaña Erika Guerrero, que es educadora sexual de la colectiva Sexualica. Ella tiene muchísima experiencia en este tema en relación a la sexualidad, al orgasmo, a todos los tabús que hay en relación a ello. Y el día de hoy vamos a estar platicando sobre orgasmo femenino. O sea, si creemos que la sexualidad de repente es un tema como difícil o que no se habla mucho, bueno, el orgasmo femenino específicamente o la sexualidad que tiene que ver con las mujeres, pues es aún más tabú, ¿no? De hecho, estuvimos haciendo ahí una encuesta, no sé si pudiste verla, Erika, en la que hacíamos como un par de preguntas y era muy interesante sus respuestas. Más a ratito les iré compartiendo cuáles fueron sus respuestas. Perfecto. Mientras, Erika, cuéntanos un poquito, ¿qué onda con esto del orgasmo femenino? ¿Por qué es un tema tan difícil o escabroso de hablar? Creo que definitivamente es un tema complicado. Bueno, no es tan complicado, pero para muchas personas suele ser un tema complicado, no nada más por esto que mencionas del tabú, no nada más por eso que yo menciono que falta mucha información, falta muchísima educación sexual, pero creo que hablando en el tema de las mujeres, no nada más no hemos tenido suficiente acceso a la educación sexual, sino pareciera que siempre hay algo que está impidiendo que disfrutemos de nuestra propia sexualidad, que nos informemos sobre nuestra propia sexualidad y que incluso pareciera que la forma en la que se nos educa es para complacer a las otras personas y no para complacernos a nosotras mismas. Entonces, me pasa siempre que muchas mujeres me escriben de que, pues, con esta preocupación de que nunca han tenido un orgasmo o que cómo llegar y sumémosle que está el mito de que hay mujeres anorgásmicas y mujeres frígidas y mujeres que no pueden sentir. Entonces, pues entra un montón de temas, un montón de confusión, dudas. Y me parece que la mejor manera de poder resolver esto y de hacernos sentir tranquilas y disfrutar de nosotras mismas, pues es con información, no hay de otra, ¿no? Entonces, seguido, por ejemplo, también me preguntan si un orgasmo y un squirt es lo mismo. Entonces, creo que podríamos empezar por ahí.
aclarando de que pues un orgasmo es una experiencia física pero también psicológica que pues se puede identificar como contracciones genitales y placer psicológico. Muchas personas lo definen como fuegos artificiales, como un terremoto. Hay personas que lloran, hay personas que se ríen, pero lo que tenemos que entender es que no hay ningún orgasmo que sea igual a otro, cada orgasmo es único, cada una de nosotras tiene pues una manera distinta de poder expresar o de poderlo sentir, incluso en duración de tiempo, incluso en intensidad, pero pues esto no significa que haya orgasmos válidos y orgasmos que no sean válidos, ¿no? Incluso si tú eres una mujer que nunca ha experimentado un orgasmo, pues tampoco no significa que seas frígida o que no sirvas o que algo está mal en ti. Entonces, creo que es muy importante que nos demos cuenta de todo eso que pareciera que hemos estado arrastrando, que nos ha estado privando de sentirnos bien y de poder disfrutar y relajar y poder experimentarlos. Y me llama mucho la atención como esto que dices, ¿no? De hablar como de la frigidez, porque así como sabemos, o sea, en torno a la sexualidad hay muchos mitos, pero en torno al orgasmo femenino también. Y una de las encuestas que hicimos era ¿cuántos tipos de orgasmo femeninos crees que existen? Muchas personas ponían 5, esa fue la mayoría. Entonces, es curioso porque solamente, al menos hasta donde se sabe, ¿no? Solamente existe uno. Sin embargo, hay como varios mitos en relación a que yo he escuchado que existen 11 o que existen 2 o que existen más de 10, o sea, que ya ni siquiera te dan un número, sino te dicen, no, pues de acá para arriba, ¿no? O sea, más de 10. ¿Tú qué opinas sobre esto? O sea, ¿por qué crees que tenemos a veces como tanto conocimiento sobre la sexualidad y los orgasmos masculinos, pero muy poco sobre los femeninos? Me encanta que toques este tema, me emociono porque, o sea, justamente pareciera que 2020 y todo el mundo cree que tenemos ya suficiente información y suficiente educación sexual, pero en la realidad es que no, o sea, que todavía nos falta muchísimo por conocer, muchísimo por saber. Si te soy 100% sincera, no hay hasta ahora un discurso unificado sobre cuántos tipos de orgasmos hay. Es decir, hay teorías que nos dicen que hay uno, hay teorías que nos dicen que hay hasta 15 y otras que nos dicen que hay 5 básicos. Pero en teoría lo que estás diciendo tiene sentido. ¿Por qué? Porque aunque haya estimulación en otras áreas del cuerpo, siempre pues el orgasmo o las contracciones vienen de los genitales y vienen del clítoris, ¿no? Entonces, creo que hay que no sé qué palabra utilizar, pero tenemos que volver al clítoris y darle la importancia que se merece, porque pareciera que, vuelvo a 2020 y la mayoría de las prácticas sexuales son falocentristas, son coitocentristas y se cree todavía que pues la actividad sexual es únicamente estar introduciendo un pene en una vagina, cuando la actividad sexual va muchísimo más allá, ¿no? Entonces nos estamos limitando a una, pene, vagina y 2, orgasmo y ya, ¿no? Pero pues existe un antes y existe un después y todo lo que hay como de por medio, ¿no? No nada más en el sentido de autocuidado, de responsabilidad, de disfrute, sino también en este sentido de conocer nuestro cuerpo y vuelvo a, ¿no? Lo empoderante que es sentirnos merecedoras de placer y disfrutar e ir por ese placer. ¿Qué significa el coitocentrismo y el falocentrismo? Suenan así como palabras que dan un poco de miedo. Bueno, cuando hablamos de coitocentrismo, hablamos de personas que centran su práctica sexual únicamente al coito, es decir, no, la práctica central, exclusiva o la que se cree más importante es el coito. Incluso por eso, ¿sabes? Hay mujeres que de pronto dicen, es que yo no tengo orgasmos vaginales, ¿por qué no tengo orgasmos vaginales? ¿Qué es lo que tengo que hacer para llegar, no? Entonces, incluso va de la mano con los problemas con los hombres, por ejemplo, cuando tienen dificultad en tener una erección o eyaculación precoz. Cuando nosotros somos coitocentristas y le damos la mayor importancia al coito, es más fácil que tengamos problemas sexuales o que no nos sintamos satisfechos, porque estamos únicamente pensando en que esa actividad nos va a dar placer. E incluso falocentrista en el sentido de que pensamos que quien merece el mejor placer o en que nos deberíamos de centrar es en el pene. Entonces, vuelvo a esto, nos causa un montón de ansiedad, un montón de problemas y no estamos disfrutando verdaderamente la práctica sexual cuando en realidad existe un montón de cosas que podemos hacer, como tocar, lamer, fantasear, jugar. Incluso me encantaba esto que decías, no estamos hablando ya de juego previo, porque incluso si tú dices juego previo, es como si la penetración fuera lo más importante, ¿no?
O sea, es como que juego previo porque lo necesito para que la penetración esté bien y terminar y ya. Pero no, en realidad, pues es un sentido, es como un baile, ¿no? Puedes estar jugando todo el tiempo que tú quieras y puedes moverte y puedes cambiarte y puedes ir rápido y puedes ir lento y puedes disfrutar. Incluso, pues hay que derribar esto, ¿no? De que ya terminas, te vienes, eyaculas, como lo quieras llamar, y es como, ah, bueno, pues ya no, o sea, pero no estamos considerando de que antes y después hay algo. Claro, ¿no? Y que no toda la relación sexual, o más bien, o sea, que la relación puede ir muchísimo más allá de un coito, ¿no? Como de tú comentas, un mete y saca. Y también me llama mucho la atención cómo realmente esto es algo que aprendimos, ¿no? O sea, cuando yo pienso en la pornografía o en la forma en la que nos enseñaron, incluso en las escuelas, cómo eran las relaciones sexuales, no necesitaban decirte explícitamente cómo se hacían para que tú entendieras que era por medio de la penetración y ya, ¿no? O sea, como si ese fuera así todo el abanico de posibilidades que pues, limita mucho la sexualidad. Y que realmente nunca te hablan de placer, o sea, por lo menos en las escuelas sí te hablan de coito, te hablan de reproducción, pero nunca te hablan de que mereces placer como persona, ni que es tu derecho. O incluso, pues sabemos que definitivamente yo creo que lo que nos ha educado, por lo menos aquí en México, es la pornografía. Y hay gente que realmente no sabe que la pornografía no es real, que no sabe que la pornografía se toma en tomas, que no sabe que la pornografía, que los actores toman ciertos medicamentos, utilizan ciertas cosas para dar como pues todos estos efectos especiales y en el momento en el que inician su vida sexual se sienten frustrados porque no logran el squirt, ¿no? Igual que las actrices, o no logran tener una erección de 1 hora igual que los actores. Entonces, de cierta manera esto afecta a la salud mental porque tenemos ya como que estos estereotipos de lo que se supone que debería ser, ¿no? Incluso me gusta mucho cuando voy a conferencias a hablar de esto, porque pareciera que todas las películas porno, los videos pornos tienen como un patrón, que no nada más es un patrón violento y estereotipado, sino también es un patrón de que, uy, un encuentro inesperado, ¿no? Ya sabes, la pizza, el plomero, cosas típicas, ¿no? Que suelen pasar. Sarcasmo. O por ejemplo también, ¿no? Siempre inician con sexo oral y luego se van a sexo penetrativo y termina él pues eyaculando en la cara o este tipo de cosas. Y si nos damos cuenta, es un patrón y como dice Karen, ¿no? O sea, tenemos expectativas nada realistas, entonces vamos a la práctica y queremos gemir como la actriz o queremos vernos como la actriz o incluso que el miembro sea como el del actor, entonces son cosas que no son reales, pero que de pronto nos hacen sentir en falta, ¿no? En que no estamos haciendo las cosas bien, cuando el sexo real es un sexo diverso, es un sexo inclusivo, es un sexo en el que no necesariamente tiene que haber violencia. Si te gustan las agresiones, sí hay consentimiento, claro, pero no necesariamente tiene que ser así, no necesariamente incluso cuando termine, no tiene que haber responsabilidad afectiva. Entonces, pues creo que es necesario que empezamos a deconstruir todo ese tipo de cosas. Sí, definitivamente. También una de las encuestas que hicimos mencionaba sobre la brecha orgásmica, sobre qué tanto conocían, ¿no? Sobre la brecha orgásmica y, por ejemplo, en Facebook, la mayoría de las personas nos decía que no tenía ni idea de qué era, o sea, que nunca lo había escuchado. En Instagram, un poquito más de personas lo conocían, pero de todos modos no eran muchas. ¿Qué es esto de la brecha orgásmica? Porque también yo creo que es de esas otras frases que las escuchas y dices así como que, ay, o sea, brecha salarial, brecha de todo, o sea, brechas en los orgasmos, ¿de qué se trata esto? Pues cuando hablamos de brecha orgásmica, únicamente estamos hablando de la diferencia que hay en el porcentaje de orgasmos o de placer que obtienen los hombres y las mujeres en relaciones heterosexuales. ¿Qué quiere decir? Hay una estadística aproximadamente de un estudio que hubo en Estados Unidos, aquí en México no hay ningún estudio sobre la brecha orgásmica, y nos dice que el 65% de las mujeres siempre tienen orgasmos en relaciones heterosexuales y los hombres en un 95%. Esto nos indica que hay un patrón que en la mayoría de las relaciones sexuales los hombres siempre o casi siempre tienen orgasmos, se sienten satisfechos y eyaculan, pero todavía tenemos casi la mitad de las mujeres que no terminan, que no se sienten satisfechas y que no tienen orgasmos. Entonces, esto nos da a entender de que las prácticas sexuales que están teniendo o que estamos teniendo, vuelvo a, ¿no? Son como muy centradas a la penetración vaginal y no entendiendo el cuerpo de las mujeres en el sentido de que necesitamos
pues más tiempo para excitarnos, necesitamos otro tipo de estimulación, necesitamos pues en este sentido, ¿no? Que la práctica sexual no sea limitativa únicamente a la penetración y que sea muchísimo más que esto. Y entendámoslo, la vagina tiene muy pocas terminaciones nerviosas, a diferencia del clítoris que tiene alrededor de 8000, entonces nuestro botón de placer es el clítoris y es el lugar que nos va a llevar a sentirnos maravillosos, a sentir muchísimo placer, pero pues también va acompañado de una experiencia psicológica en donde nos tenemos que sentir cómodas, a gusto, bien y excitadas sobre todo. Claro, de hecho, mira, nos comentan, incluso si hay desconocimiento de lo que es el orgasmo, mucho más de lo que es disfrutar de múltiples orgasmos. A mí también me gustaría que nos pusieran en los comentarios quiénes de ustedes, yo creo que quizá de ciertas generaciones para acá ya empezamos a recibir educación sexual en las escuelas, pero quiénes de ustedes les tocó que en sus escuelas se hablara sobre el clítoris, porque yo recuerdo perfectamente, o sea, a mí me explicaron la anatomía así de pie a pa de los penes. O sea, yo te puedo decir dónde está todo, ¿no? Porque me lo enseñaron, es más, o sea, hasta con el modelo y todo, o sea, de uno de los de plástico. Pero las mujeres se de cuenta que, o sea, a pesar de que en el salón, como en la vida, somos la mitad de la población, haz de cuenta que no estábamos ahí, que la vagina, ¿qué es eso? Eso nada más sirve para parir, para dar bebés, y también como esta confusión, incluso como bien básica, de la diferencia entre vulva y vagina, ¿no? O sea, entonces, ¿cuántas y cuántas de ustedes, díganos allá en los comentarios, recibieron educación sexual sobre las vulvas o las vaginas? Ahí No, y coméntenos. es súper importante porque es algo que realmente pasa, ¿no? O sea, que las niñas saben que tienen vagina o que ni siquiera se le da un nombre e incluso te enseñan a tener una mala relación, no nada más con tu menstruación, sino con tu vulva en general, ¿no? A avergonzarte, a no percibirte como un ser que puede desear, que puede tener actividad sexual. Y el problema es que después esto se traduce en otra cosa que mencionaban en la encuesta, que era en comenzar a fingir orgasmos o en siempre buscar satisfacer al otro. Ojo, no siempre y no todas, ¿no? Pero sí es un patrón como muy marcado que en ciertas ocasiones incluso nos hace obligarnos a nosotras mismas a tener prácticas sexuales que no queremos o volvemos a eso, ¿no? Como buscar siempre la satisfacción de nuestra pareja sexual antes que la nuestra. De hecho, mira, ya nos están aquí respondiendo y nos dicen, a ver, nos dicen que never, o sea, que nunca recibieron nada, de muy mala calidad. Solo recuerdo haber recibido acerca del uso de condones también, o como pensar que la sexualidad solamente tiene que ver con la anticoncepción. Otra nos dice dice, buenas tardes, tengo 53 años y solamente se habló sobre menstruación exclusivamente a las mujeres. También yo en sexto de primaria lo básico del aparato reproductor, tema tabú en casa. También nos responden, en la casa nunca se dio educación sexual. Esto también se me hace interesante porque a mí me tocó igual aprenderlo como aparato reproductor. Y ya más grande, después un día así como reflexionando en la vida, dije, bueno, es que qué curioso, ¿no? Porque ese aparato lo usamos para muchas cosas, menos para reproducir. O sea, reproducir es lo que muchas personas no pensamos en hacer, ¿no? Entonces, y que le nombremos así se me hace incluso como un poco simbólico, ¿no? O sea, como que te están diciendo de entrada, mira, eso sirve para una cosa y una cosa nada más. Y si tú lo usas para otra cosa, entonces, o sea, ya tienes problemas. Sí, ¿no? Y creo que vuelvo a no es como una cuestión de empoderamiento, perdón que insista tanto, pero o sea, algo tan simple como que en la escuela no se nos haya enseñado a utilizar el condón femenino y que incluso en la actualidad sea difícil acceder a este, pues también nos está marcando algo, ¿no? O sea, porque la reproducción tiene que ir liderada por los hombres, ¿no? En el sentido de la decisión, porque sabemos que sí existen muchos preservativos, bueno, no, perdón, muchos métodos femeninos, pero que involucran hormonas que no siempre son buenas para nuestro cuerpo, pero el método como más sencillo es el condón masculino, pero ya si te pones a estudiar verdaderamente el condón femenino tiene un buen de beneficios, es súper seguro, está muy padre y casi no se vende, casi no se distribuye y muchísimas mujeres no tienen ni idea de cómo utilizarlo cuando es un método que incluso tú lo puedes tener colocado 4 horas antes de la relación sexual y no pasa absolutamente nada y que te da muchísima más protección para infecciones de transmisión sexual, como el virus de papiloma humano, que sabemos que es un virus que al menos en México ha hecho fallecer a muchísimas mujeres, ¿no? Entonces, De hecho, nos dicen, perdón, solo nos dieron una sola plática sobre anticonceptivos y de modelo usaron un plátano y un pepino. También, ¿no? O sea, como
seguir diciendo un poco, o sea, sin querer decirlo quizá, pero seguir promoviendo la idea de que uno, solamente existen los condones femeninos, dos, que la responsabilidad es totalmente de los hombres, lo cual a muchas mujeres en esa sociedad tan desigual nos deja en desventaja, ¿no? Porque entonces sabemos de esos casos en los que los hombres no quieren usar o no traen, o de adolescentes que es muy común que los traigan en la cartera y pues ya no sirve y ya lleva mucho tiempo en el sol, ¿no? Y como las mujeres no conocemos otros métodos y si los conocemos no sabemos usarlos, porque yo la primera vez que vi un preservativo femenino lo vi y dije, o sea, es gigante, o sea, ¿cómo me entra esto, no? Porque, o sea, para nada te lo explican, para nada. O sea, los niños es incluso gracioso. A mí me tocó que compañeritos hicieran globos de condones, ¿no? O sea, así de conocido, de gracioso es incluso. Así de que les echaran agua en el recreo y todo, pero parece que los preservativos femeninos no existen. También nos dicen que, por otra parte, se habla acerca del orgasmo en una relación sexual y que hay tabús. Ahora, bien, el hecho de que la mujer se estimule todavía está más censurado. Incluso algunas personas lo ven como malo, totalmente. Es muy cierto Y eso que nos comentas. incluso se empieza como a percibir la mujer que se masturba, que se disfruta a sí misma o que tiene diversas parejas sexuales como sucia, ¿no? Y viene todo el tema de violencia, que me parece muy importante que toquemos también, hablar de violencia sexual, hablar de violencia obstétrica, o sea, es un tema muy real y muy importante que nuestra educación sexual no sea nada más un plátano y un condón, sino que vaya muchísimo más allá, que nos puedan enseñar sobre consentimiento, que nos puedan enseñar sobre responsabilidad afectiva, sobre autocuidado, no nada más en el sentido de qué tipo de método voy a utilizar, sino también pues aprender a poner límites, aprender a pues realizarnos nuestros estudios anuales, todo este tipo de cosas para que sea realmente una educación sexual integral y no pues esto que hablábamos, ¿no? Como del porno nada más. Sí, de hecho también nos dicen como promiscua, sucia, mala, totalmente. O sea, justo así es como nos pintan que es la sexualidad de las mujeres, ¿no? O sea, además es así como misteriosa, como que debe estar oculta y cuando sale es percibida como promiscua, mala, o sea, como por qué estás disfrutando de algo que debería ser solo para reproducirse. También a mí me llama mucho la atención cómo esto de fingir, ¿no? O sea, cómo yo he platicado con amigas y digo, es que a mí, mi mamá nunca me dio una plática, nunca ninguna otra mujer me enseñó cómo se finge un orgasmo. Sin embargo, en cierto momento de mi vida fingí y además supe cómo tenía que fingir, ¿no? O sea, y yo creo que eso basándote un poco en lo que ves en la pornografía, o sea, sabes más o menos pues cómo debe de ser, o sea, que hay muchos gritos y que además como si todos los orgasmos fueran iguales, ¿no? O sea, de todas las mujeres, que son con gritos, con moverte mucho, con parece que te estás muriendo y, y es curioso que después yo, más grande, hablando con más mujeres, me di cuenta que muchas éramos las que en algún momento de nuestra vida habíamos fingido. Y esto se me hace muy interesante porque digo, bueno, es que nadie nos dijo que teníamos que fingir, sin embargo, de alguna forma entendimos que era lo mejor para salir de una situación en la que ya no querías estar, porque ya estabas aburrida o ya te dolía incluso, o por pena, ¿no? O sea, porque no te estaba gustando y te daba pena corregir a tu pareja con la que estabas teniendo relaciones y decirle, oye, esto no me gusta, entonces decías mejor, bueno, ya, o sea, mejor finjo y entonces ya, ¿no? Y lo que dices es súper fuerte, ¿sabes? O sea, realmente creo que en la actualidad hay un gran porcentaje de hombres que sí están interesados en complacer a su pareja, en que haya igualdad de orgasmos, en ponerse las pilas, en aprender, en que haya comunicación y todo, pero no podemos negar que la brecha orgásmica nos está diciendo que hay un montón de parejas sexuales del sexo masculino que no tienen interés realmente por complacer a su pareja y su único interés es complacerse a sí mismos, ¿no? Entonces me parece impresionante esto que dices de fingir orgasmos como algo aprendido de manera social, ¿no? Como si fuera nuestro deber, vuelvo a esto, como siempre el satisfacer al otro, el estar para el otro, y que sea incluso difícil decirle a mi pareja, ¿sabes qué? No tengo ganas hoy, no me gusta, o no lo hagas así, o de verdad no me interesa, ¿no? Y pareciera que siempre hay como demasiada presión y es muy interesante porque siempre hay mucha presión para que seamos muy sexuales, pero a la vez hay mucha presión para que no seamos sexuales, ¿no? Entonces, como que, ok, ¿hacia qué lado voy a voltear? Sí, también de hecho nos hablan de que cuando se habla de métodos anticonceptivos solamente se habla desde la heterosexualidad, es decir, de pene, vagina y nunca se habló de esos métodos de barrera para el sexo homosexual, ¿no? Hombre, o sea, si creemos que la educación, quienes recibimos
la poca educación sexual, es muy falocentrista o coitocentrista, además es súper hetero, ¿no? Se das de cuenta que las personas gays o de otras disidencias sexuales, si recibieron educación sexual en la escuela, yo creo que fue así como, ok, o sea, no sé de quién me están hablando, pero de mí no es. O sea, yo no me puedo identificar creo, con lo que dicen, ¿no? Sí, claro, incluso algo tan simple como las mujeres que tienen prácticas sexuales con mujeres, ¿no? Que de pronto llegan a mí y me preguntan, es que en realidad no sé cómo protegerme, cómo hacer que mis prácticas sexuales sean más seguras, no hay suficiente información. Yo creo que incluso para sexo entre hombres, hombre o personas con pene, pues todavía un poquito más de información o de difusión que se hagan las pruebas o de cómo cuidarse, pero en la parte de mujeres que tienen sexo con mujeres, pues todavía falta muchísimo más información respecto a cómo se tienen que proteger, qué pruebas se tienen que hacer, si se va a utilizar condón femenino o no, la promoción del dique bucal también para protegernos en nuestras prácticas sexuales del sexo oral, muy, muy importante. Sí, también nos dicen, lo malo es que muchas cosas las aprendemos de los amigos o el internet, por ejemplo, la masturbación, el clítoris y que existen los orgasmos. Qué fuerte aprender del internet, ¿no? Que existen los orgasmos. No se educa sobre estos conceptos. Sin claro, o cero confianza con tu pareja sexual de cómo te gusta, qué quieres, qué puede la otra parte sentirse ofendida o molesta. Porque también en la menopausia hay cambios y se reduce el líbido en algunos casos. Hay personas que dicen, si estás en esa etapa, ¿para qué quieres sentir? Ya estás en un cambio de vida, ¿no? Totalmente, ¿no? O sea, es muy complejo. ¿Alguna vez he realizado una masturbación? Me duele la nuca. ¿Es normal? Eso nos preguntan por aquí. Oigan, me gusta muchísimo, están participando mucho. Está muy padre que nos cuenten y nos cuenten todo. Las invito a los martes, tengo martes de preguntas que puedan escribirme en mi perfil. Pero sí, o sea, justamente se asume que las mujeres que han pasado la edad reproductiva ya no tienen vida sexual, ya no son merecedoras de placer, ¿no? E incluso, como esto que mencionaba la persona que participó, que después de la menopausia ya no hay deseo sexual, ya no tienen por qué tener ese tipo de actividades, cuando en realidad el placer pues no es como que limitativo, ¿no? No es como que, bueno, ya llegué a los 40, ya, se acabó mi vida sexual, no, sino que es algo que en realidad está presente en toda nuestra vida, ¿no? Y obviamente es nuestra responsabilidad aprender, saber conocer nuestro cuerpo, cuidarnos sobre todo. Y esta parte que mencionaba de deconstruir todas esas cosas que hemos aprendido, que en lugar de ayudarnos a mejorar nuestra vida sexual, nos limita, nos retrae o nos hace que no la disfrutemos como deberíamos. Claro, no, totalmente. De hecho, nos dicen, cuando una mujer llega a tener más orgasmos que eyaculaciones, en el caso de los hombres, hay hombres que se sienten mal porque la mujer no debe tener más que los hombres, curiosamente. Y nos comentan también, yo tengo 63 y sigo teniendo orgasmos. Muchísimas gracias por compartir eso. Está muy padre que podamos derribar los mitos, ¿no? O sea, de las mujeres que tenemos orgasmos. O sea, de por sí, yo creo que cuando somos muy chavitas, vivimos como esto de, como esta culpa, ¿no? Que también le inculcan mucho a los hombres. O sea, y esta culpa que tiene que ver a veces con cuestiones religiosas, morales, o sea, de que la masturbación o los orgasmos son malos y a veces no nos permitimos sentirlas y qué horrible que cuando por fin quizá ya le vamos agarrando el ritmo a la vida y ya vamos como que deshaciéndonos un poco de esos juicios que nos incomodan, pues lleguemos a una edad en la que la sociedad nos diga, no, pues tú ya no, o sea, tú ya disfrutaste, tú ya quédate en tu casa, ya soy una abuelita, o sea, ya tú olvídate porque ya tienes que estar en otras cosas, ¿no? O sea, como otra vez controlando constantemente nuestra sexualidad. Les decía que en esta encuesta la mayoría al principio, yo veía que como que quizá muchas no se animaban a compartir que habían fingido un orgasmo, pero tanto en Instagram como en Facebook nos respondieron que la mayoría de las mujeres efectivamente habíamos fingido un orgasmo alguna vez. Y también les hicimos una encuesta que tenía un porcentaje, que era así como, ¿qué porcentaje de mujeres crees que han fingido un orgasmo? Y pusimos uno altísimo. La respuesta correcta era 58, que también es una encuesta realizada en Estados Unidos, es 58%, pero la mayoría nos contestó que un 81%. Entonces es curioso porque incluso entre nosotras y nosotros sospechamos que la mayoría de las mujeres en algún momento de su vida han fingido un orgasmo. ¿Cómo hacerle, Erika? Porque puede parecer una pregunta como muy simple, pero no lo es, ¿no? ¿Cómo hacer para dejar de fingir orgasmos? O sea, para tenerlos de verdad. Vaya, es una pregunta muy abierta. Pero creo que en
primer lugar tenemos que conectar con nuestra sexualidad, ¿sabes? O sea, creo que podemos ser adultas y tener todavía esa dificultad de disfrutar nuestro cuerpo, de conocer nuestra vulva, de saber qué nos gusta, qué cosas no nos gusta y de sentirnos merecedoras, ¿sabes? Merecedoras de placer, saber qué es nuestro derecho y, como dice Nicole, ¿no? Poder tener comunicación con nuestra pareja y tal vez no exigir desde la violencia, pero sí exigir desde sentirnos merecedoras y, ¿sabes qué? Pues ayúdame, haz esto, me gusta esto, o yo quiero esto, y sabes, realmente no depende siempre de nuestra pareja el que podamos tener orgasmos, realmente nosotras mismas los podemos tener incluso en una relación de dos, pero que sean como propios, ¿no? Entonces creo que lo esencial es eso, ¿no? Como permitirnos a nosotras mismas sentirlo. Perdón por la cancioncita del pan. Ya es hora. Muchísimas gracias. Sí, de hecho, eso que comentaste que nos respondieron con comunicación, yo creo, ¿no? Se me hace totalmente, nos dice también comunicación, empatía con nuestra pareja, pero primero conocernos a nosotras para saber qué nos gusta. Hay más allá de la penetración. Yo creo que esto que nos dijiste, March, al final, o sea, se me hace como el mensaje más poderoso. Hay más allá de la penetración. O sea, también suena como algo como muy sencillo y que tú dices, pues es obvio, ¿no? Pero no, o sea, parece que no es muy obvio para los hombres y las mujeres, ¿no? Pensar que hay más allá, que hay otros tipos de disfrutes que podemos tener y que siguen siendo relaciones sexuales, o sea, que no, el cuerpo es tan diverso y el amor es tan diverso y el compañerismo incluso es tan diverso, ¿no? Que qué triste que nos reduzcamos solamente a un tipo de acto, pues habiendo una infinidad de posibilidades. También te hace una pregunta, dice, ay, Erika, ¿qué opinas del punto G? Que para un hombre encontrar ese punto y saber que la mujer está disfrutando es lo máximo. ¿Qué opinas sobre el punto G? Yo he escuchado como mucho, o sea, que algunas personas dicen que sí existe, otras que pues no. Bueno, aquí incluso vuelvo a lo que decía, ¿no? O sea, todavía no hay como una teoría ya universalizada, pero sí se dice que el punto G no existe y hay otras que dicen que es como el clítoris por la parte interna. Lo que podemos mencionar es que todos los orgasmos son válidos, entonces hay un gran número de mujeres que dice que han tenido orgasmos por el punto G, entonces pues podemos decir que el punto G sí existe, pero creo que para los hombres, cierto tipo de prácticas sexuales están como fetichizadas, porque, por ejemplo, ahorita está muy de moda el squirt, y el squirt se logra principalmente por la estimulación del punto G, entonces pareciera que hay como todo un revuelo de tener que estimular el punto G, pero para que haya un squirt, pero a mí me parece que esto va muy de la mano con lo que mencionábamos del porno, en donde queremos que nuestras prácticas sexuales sean como esas, y la verdad, déjame termino de leerla. Saber que la mejor, encontrar ese punto y saber que la mujer lo está disfrutando es lo máximo. Sí, para muchos hombres es muy placentero saber que su pareja sexual está disfrutando y creo que esto debería de ser clave en todas nuestras prácticas sexuales, ¿no? En el cual no sean individuales, sino que pues sea algo que realmente estamos compartiendo, en donde estamos recibiendo placer, pero también estamos dando. Dice, la sociedad nos hace ver como algo malo el placer, por eso yo pienso que no tenemos la confianza de pedir lo que nos gusta por la culpa. Definitivamente, ¿no? Como decía Greta, desde que empezamos a masturbarnos, desde que empezamos nuestra vida sexual, tenemos todo esto como que la virginidad y el si vamos a hacer una tal o si vamos a hacer una tal, que nos hace irnos como retrayendo y sobre todo limitando en cuanto a nuestra sexualidad con nosotras mismas y con los demás. Ayer justo platicaba con una amiga y yo le decía así como que a mí me llama mucho la atención que ya actualmente, digo yo que tengo una hermana menor, sé que en las escuelas, y con, por ejemplo, PIN parental lo sabemos, ¿no? O sea, en las escuelas cada vez se aboga un poco más porque haya educación sexual, pero me llama la atención que sigue siendo una educación sexual como enfocada a la reproducción, que se le brinda a las y los adolescentes cuando, y no nada más las y los adolescentes, ¿no? Sino las personas usualmente tenemos relaciones sexuales por el placer. Sin embargo, el placer sigue siendo algo que no se menciona. Y como esto, que yo no puedo creer que todavía se diga de, bueno, el mejor método anticonceptivo es la abstinencia. Y tú dices, oye, es que eso no es un método anticonceptivo, eso se llama no tener relaciones. Ajá, o sea, es como si te dijeran, no, pues el mejor método para no ahogarte, pues es no nadar. O sea, no me sirve mucho tu consejo, ¿verdad? Porque lo que yo quiero es nadar. Entonces, se me hace mucho, se me hace, o sea, no puedo creer que todavía haya tanto miedo y nervios al relación a hablar del placer, ¿no? O sea, del placer, que además es algo como tan,
de instinto, o sea, que las personas sentimos placer de tantas formas y no lo vemos como algo malo, pero curiosamente con la sexualidad, ¿sí? Yo creo que ha sido algo que hemos ido arrastrando, ¿sabes? Por ejemplo, nosotras no recibimos suficiente educación sexual y estoy segura que nuestros profesores y profesoras tampoco, que nuestras padres de familia tampoco, que nuestras abuelas incluso muy seguramente vivieron violencia sexual. Entonces, ha sido algo que se ha ido arrastrando y que en un futuro, bueno, y que en este futuro, pues hay todavía muchos grupos religiosos, sobre todo, que creen que al dar educación sexual se va a invitar a las niñas y a los niños a que ya inicien su vida sexual cuando la verdad es otra, la verdad es que cuando tenemos educación sexual, pues tomamos esta actividad con responsabilidad, con información, podemos prevenir incluso el abuso sexual, sabemos conocer nuestro cuerpo, aprendemos a poner límites y es una herramienta tan importante y es una cuestión incluso de salud, ¿sabes? El tener una nuestra sexualidad y el poder vivirla, porque si lo que hacemos es educar a niños retraídos en cuanto a su sexualidad, lo que vamos a tener es adultos con problemas sexuales que pues definitivamente no van a vivir felices, no van a ser satisfechos y sobre todo que van a pensar que algo está mal en ellos mismos y que todavía buscar ayuda va a ser complicado, pues porque qué miedo, ¿no? Que alguien más sepa que tengo prácticas sexuales y que no lo hago como debería de ser. Claro, de hecho nos mencionan, y justo el comentario de Ilse, dice, he notado que ni siquiera los hombres disfrutan totalmente la práctica sexual, aunque socialmente se piense lo contrario, muchos viven preocupados por su tamaño, por rendir o ser suficientemente varonil. Justo por eso dice, es que, y espero que hayan hombres, veo que por ahí sí hay un par viéndonos, o sea, por eso es importante también hablar del orgasmo femenino, ¿no? Porque al hablar del orgasmo femenino también llegamos a la conclusión de, bueno, a veces parece o pensamos que los hombres lo tienen más fácil porque hay mucha información, pero también hay como una sobreinformación que lo que causa es pues desinformación, ¿no? O sea, que ya ni sepan para dónde. También nos dice Ale Barrera, yo escuché de un médico diciéndoles a los hombres que el punto G en la mujer está en el oído, decirles cosas lindas y que se sienta muy deseada y muy sensual. Pues es un bonito consejo, no creo que sea muy cierto, pero Bueno, también lo nos que habla. podemos recuperar es que definitivamente la experiencia física es muy importante. Claro, ¿no? Totalmente, o sea, como lo psicológico que puede haber de por medio es muy importante y puede hacer que lleguemos mucho más rápido al orgasmo, ¿no? Que disfrutemos mucho más una relación sexual. También nos hablan de la importancia de la educación sexual, que incluso en la reducción de embarazos en niñas y adolescentes, por supuesto. O sea, eso es vital. Y Erika, ahora platícanos un poquito, ¿por qué? Digo, ya lo has mencionado varias veces, pero ¿por qué hablar de orgasmo femenino es empoderante? ¿Cómo puede ser empoderante? Pues en el sentido, vuelvo a dar, sentirnos merecedoras e ir incluso tras ellos, ¿no? Va en esta parte de salud, va en esta parte de tomar nuestras propias decisiones sobre nuestro cuerpo, algo que pareciera como muy simple, pero que en la vida real no todas las mujeres tienen la oportunidad, ¿sabes? La violencia sexual, lamentablemente, y la violencia obstétrica, al menos en nuestro país, pues es algo demasiado común, más de lo que debería de ser. Y realmente cuando tenemos suficiente información sobre nuestro cuerpo, cuando aprendemos a respetarlo, cuando aprendemos a quererlo, cuando aprendemos a cuidarlo, y todo esto que implica, es cuando aprendemos a poner estos límites o incluso como esta parte, ¿sabes?, de defensa, ¿no? En donde tenemos la suficiente información y la podemos ejercer. Es decir, si yo sé que tengo el derecho al placer, porque es mi derecho sexual, al momento en el que yo tengo una práctica sexual con alguien, pues no va a ser como, ay, pues no tuve un orgasmo, sino que me va a hacer sentirme merecedora y poderle decir, oye, no me vine, o sea, ¿me puedes ayudar? ¿Qué te parece si hacemos esto, no? Entonces, creo que es lo que nos motiva a poder buscar tener todas estas experiencias placenteras y a poder ejercer nuestros derechos, como lo decíamos, como el decidir qué método anticonceptivo vamos a utilizar, con qué tipo de persona vamos a tener prácticas sexuales, cómo, cuándo, dónde, o sea, ese poder posicionarnos y tomar decisiones sobre nuestro cuerpo, que tú sabes que en cuanto a sexualidad, pues es un tema muy amplio, pero realmente nosotras tenemos decisión absoluta sobre nuestro cuerpo. Claro, ¿no? Y vital esto que dices, ¿no? O sea, como de cómo el orgasmo femenino a veces podríamos pensar que no está, o sea, que es algo como más íntimo, o sea, que tiene que ver con lo individual, con lo de cada persona,
pero también nos damos cuenta de que, pues en parte tiene un tinte político, ¿no? O sea, un tinte como de lucha, de reconocimiento a las mujeres y también de autocuidado muchas veces, o sea, como de diferentes, o sea, el orgasmo femenino significa tantas cosas, ¿no? Para las mujeres, como bien dices, o sea, esta cuestión del propio cuerpo, o sea, de poder decidir sobre el propio cuerpo qué me gusta, qué no me gusta y cómo me gusta, y también poder decir cómo no me gusta y dejar de fingir, que a mí me sigue llamando mucho la atención que tantas mujeres lo hagamos. O sea, es que de verdad es como ese secreto que nunca tuvimos que contarnos, pero que pues todas sabíamos que lo hacíamos, ¿no? Que lo contábamos. Y también eso me habla como de lo poderoso que es que cuando entre mujeres no hablamos sobre esto, todas sentimos que somos nosotras, ¿no? Porque yo sí llegué a sentir así como que chinos, es que yo creo que hay algo mal conmigo y que soy yo, Greta, por X, ¿no? O sea, por mi familia y por lo que sea, y luego cuando hablas con otras mujeres dices, bueno, y luego hablas con otras mujeres de otros países y dices, pues es que más o menos algo similar pasa, ¿no? También nos preguntan, ¿qué opinas de la influencia del porno? Temazo. Bueno, ya estuvimos hablando un poquito sobre definitivamente el porno educa y no educa para bien, nos hace repetir patrones, nos hace buscar estándares a los cuales, bueno, los cuales son absolutamente irreales, pero sobre todo el tema de la violencia, pues es muy importante, ¿no? Que podamos aprender que no todo tiene que ser como en la pornografía, incluso pues ahorita está como mucho a debate si se debería de seguir consumiendo la pornografía por todo lo que tiene que ver con la explotación de las mujeres o si vamos a buscar nuevas alternativas de pornografía que se están presentando. Definitivamente, Greta, yo creo que este tema se tiene que seguir hablando, se tiene que seguir normalizando y sobre todo entre nosotras nos debemos de como atrever a poder compartir todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, qué cosas nos causan placer, qué no, qué hay de nuevo, qué vamos a experimentar, qué vamos a probar, qué gusta. O sea, en ese sentido de generar un diálogo en el que podamos aprender entre nosotras mismas, en el que podamos empoderarnos entre nosotras mismas, pero sobre todo poder generar redes de apoyo en el cual nos podamos informar, pero también pues podamos ser apoyo para mujeres que vivan situaciones de violencia sexual. Que esta semana hice una encuesta y lamentablemente pues los números están altísimos y hubo muchísimos testimonios también de mujeres que alguna vez en nuestra vida hemos recibido violencia sexual. Sí, es muy triste esa estadística que también es bastante alta, ¿no? O sea, sí, sí, muy triste. Nos comentan, justo me pasó con una amiga de Canadá que también me dijo que ella fingió alguna vez, ¿no? O sea, como incluso sorprende. También nos dicen no sentir que estás mal, sino que no sabes con quién hablarlo, porque puedes tener amigas, muy buenas amigas, pero no sabes si ellas están abiertas a querer hablar de ello. Porque también lo curioso es que cuando finges hay una especie de vergüenza, ¿no? O sea, como de sentir así como, sí, como pena, o sea, de decir, es que no puedo. ¿Y cuántas también no hemos pensado, yo creo que hay algo mal conmigo? O sea, yo creo que soy yo la que no puede tener orgasmos vaginales porque hay algo mal conmigo ahí, o sea, como que yo no nací muy bien, me falta algo. Ajá, dice también, yo también llegué a pensar lo mismo, que algo pasaba conmigo porque no me venía y me daba pena hablarlo con alguien. Total, o sea, por eso una de las armas que tiene el patriarcado es que no hablemos entre nosotras, porque cuando hablamos entre nosotras nos damos cuenta de que somos, o sea, no somos una, ni somos 10, somos muchísimas, muchísimas, muchísimas. Y el tema de la diversidad, o sea, entender que todas las vulvas son distintas, que no tienen que ser súper blanquitas, chiquitas, bonitas, estrechas, sin vellos, o sea, y entender que existe un montón de diversidad en cuerpos, un montón de diversidad en vulvas, y todos son válidos, ¿sabes? Y todos son merecedores de placer. Y definitivamente todos los martes la pregunta que me llega es eso, ¿no? De que es normal que esto, es normal que el otro, en ese sentido de que sentimos que realmente algo está mal con nosotras mismas, pero no, de verdad, o sea, los orgasmos y el placer tienen muchísimas maneras de expresarse e incluso el deseo sexual, o sea, incluso está bien si tenemos bajo deseo sexual o si tenemos deseo sexual muy, muy, muy alto, o sea, está bien, no hay nada malo en nosotras. Claro, nos dicen igual, también es importante esto del abuso, porque muchas mujeres que fueron abusadas no pueden disfrutar. Eso también lamentablemente es muy cierto. Pues creo que en parte hay como un mito en el que se asume que las mujeres que fueron abusadas no pueden disfrutar, pero pues es también incluso algo dual, ¿no? Porque por el evento traumático sí hay mujeres que pueden tener problemas sexuales, pero hay otras que pueden disfrutar de su vida sexual sin ningún problema.
También nos dicen, también ahora se han popularizado mucho los juguetes sexuales. Total, yo creo que con este encierro muchas parejas se han tenido que pues distanciar, ¿no? Muchos meses, muchas parejas incluso no toleraron el encierro y terminaron y entonces las mujeres nos conseguimos otro tipo de parejas de plástico. O no, sabes, incluso el usar juguetes es algo muy empoderante en el sentido de conocer tu cuerpo, de experimentar, de tener nuevas sensaciones, de poder jugar. O sea, creo que hay muchísimas cosas. Creo más bien que la cuarentena es como el momento perfecto. O sea, obviamente entiendo, estoy hablando desde mi privilegio y que todas tenemos realidades distintas, pero la cuarentena puede ser el momento perfecto para reconectar con mi sexualidad si tal vez no lo he hecho, para conocerme más a mí, para poder prestar atención a mi cuerpo y sus necesidades, ¿no? Entonces, pues las invito, si ustedes están escuchando, pues a que puedan aprovechar este tiempo libre que de pronto sale en casa o este tiempo a solas y utilizarlo para disfrutarse ustedes mismas. Muchísimas gracias, Erika, y muchas gracias de verdad a todos sus comentarios. Les digo qué padre y qué honor que fueran parte de la primera edición de Diálogos del CEDOFEM ahora en Instagram. Esperemos que te haya gustado este tema. Por los comentarios yo veo que sí. Escríbenos en nuestras redes sociales los temas que te gustaría que siguiéramos tocando. Te recordamos también que están nuestras líneas de atención, el 070, el 911. Por el momento no estamos atendiendo de manera presencial, pero sí de forma virtual en todas nuestras redes sociales y 5 números disponibles en WhatsApp. Gracias nuevamente. Erika, si quieres decirnos tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Instagram como SexSerieMX y en Facebook como Erika Guerrero Educación Sexual. Muchas gracias por el espacio, Greta, Instituto. Y pues gracias a todas las que estuvieron aquí comentando. Es muy importante que continuemos pues informándonos y educándonos. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Y alguien nos preguntaba también si esto se va a guardar. Y sí, el en vivo va a quedar guardado, así es, para que lo puedan ver las veces que sea necesaria. Véanlo en pareja, véanlo con sus hijos e hijas, véanlo con sus amigas. Ahí se va a quedar guardado. Perfecto, pues muchísimas gracias. Tengan muy bonito día. Bye, gracias.